Ya hablamos acerca de la historia de la creación, ¿cierto? Cómo Dios creó las cosas, el propósito con el cual Dios creó, la imagen de Dios, cuál es el sello de Dios en nuestra vida. Vimos esas características: el hombre es un ser moral, un ser racional, un ser espiritual, es representante de Dios en la tierra, ¿cierto? Tiene beneficios, tiene deberes, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de un tema que nos habla acerca de nuestra posición frente a Dios, que eso es muy importante también para entender el sello de Dios y comprender de buena forma en qué nos asemejamos a Dios y también en qué nos diferenciamos de Dios. Y por eso es importante conocer cuál es nuestra posición frente a Dios. ¿Qué podemos decir de Dios en primer lugar? En primer lugar, sus características. podemos decir que Dios es eterno. Ya. Podemos ver que dentro de los atributos de Dios, yo creo que podemos decirlo en primera instancia, que Dios es eterno porque Él no tiene principio, no tiene fin, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. A veces nos cuesta pensar un poquito en esas cosas porque nuestra mente siempre ha conocido cosas con principio y con fin y nos cuesta llegar a la... Yo en realidad uno trata de pensarlo, racionalizarlo, decir cómo no tiene principio, cómo no tiene fin, esto es imposible. Y mucha gente con esta sola frase ha llegado a pensar que Dios no existe o que Dios no es real, porque ¿cómo va a ser posible algo así? Pero también cuando conocemos que Dios es eterno y conocemos la palabra de Dios, sabemos que Él puso eternidad en nosotros. Pero no una eternidad igual a Él, sino que una eternidad a futuro. Claro. Porque nosotros tuvimos un principio diferente a Él, pero una eternidad a futuro si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Claro. Y eso es muy importante. Cuando Dios crea, y eso es otro punto importante también, hablando de la eternidad. La Escritura nos da a entender que Moisés, cuando le escribe, el primer versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo, Bereshit bara Elohim. Eso es lo único que me sé en hebreo. Dios, en el principio Dios creó. Pero nos da a entender Moisés que, él no se enfrasca en una discusión o en un argumento, nos empieza a escribir argumentos tratando de convencernos, de explicar la existencia de Dios, o argumentar la existencia de Dios. Sino que Moisés da por hecho, comienza la escritura con Dios. En el principio creó Dios. Y Dios creó a partir de la nada. Antes de que existiese todo no había nada y Dios creó todas las cosas. El principio de todo está en Dios. Dios es eterno. Nosotros, como decía María Luisa, también tenemos eternidad en nuestra vida, pero de una forma distinta. No que nosotros seamos seres eternos, sino que Dios nos dio esa capacidad de poder vivir una vida, y si la vivimos junto a Él, si decidimos vivirla con Él, si usted que está escuchándonos o que nos está viendo, decide por Cristo, decide rendirle su vida al Señor, Dios va a colocar esa eternidad en su vida. Así es. Y ya a partir de ese momento que usted acepta a Cristo, ya vive una vida eterna. Ya tenemos vida eterna. El que cree en Él, dice la Escritura, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, ya no hay nada más que pueda hacer, porque si ha rehusado creer, aceptar el Evangelio, creer en Jesucristo con todo lo que Él hizo, dice la palabra del Señor que hay dos caminos. Uno, la vida eterna, y también está la perdición eterna o la condenación. Entonces Dios ha puesto eternidad en nosotros. Podemos entender en parte lo que es la eternidad. Sí, a lo mejor intelectualmente podemos decir, sí, es que no tiene principio, no tiene final. Pero igual obviamente es algo que escapa a nuestra razón. Sí. Pero sí nos da a entender la palabra del Señor, de Dios, que Dios es eterno. También Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede. Poderoso. Sí. Todo lo puede. No tenemos mucho más que decir. No hay imposibles para Él. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente. Está en todo lugar. En todo lugar, ¿cierto? Dios es soberano también, ¿cierto? Sí. Dios es soberano, que Él actúa conforme a su voluntad. Y eso también nosotros debemos tratar de comprender muchas veces. Que es difícil comprender la soberanía de Dios. Y vemos, por ejemplo, quiero dar un ejemplo de la soberanía que a mí me lo explicaron, trataron de explicar cuando tenía unas clases con un profesor. Y él nos daba el ejemplo de Moisés y el faraón, porque Moisés no dejaba salir al pueblo de Israel, se negaba, ¿cierto? Le decía a Moisés ya, después venía una plaga, ¿cierto? Y como que se arrepentía el faraón y le decía, ya voy a dejar ir a tu pueblo, pero pídele al Señor que quite esta plaga. Moisés oraba, quitaba la plaga. Y Moisés y el faraón decía que no.
¿Y por qué decía que no? Porque Dios había endurecido el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, uno a simple vista podría decir, pero ¿cómo? Si Dios manda a Moisés, lo hace como pelear entre ellos. Claro. Dios manda a Moisés a que exija a Faraón a que saque su pueblo de Egipto y lo deje en libertad para que lo fuera a adorar al desierto. Pero Moisés se presenta a Faraón y Dios endurece el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel. Entonces decimos, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, el profesor lo que trataba de explicarnos nos daba este ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros dejamos un pan de mantequilla, ¿cierto? Un pan de mantequilla, ¿cierto? Sí. En el sol y un pedazo de barro, un puñado de barro fresco al sol, los dos, la mantequilla y el barro. Si lo colocamos frente al sol, ¿qué va a pasar con la mantequilla? Se va a derretir. Se va a derretir. ¿Pero qué va a pasar con el barro? Se va a endurecer. Se va a endurecer. Entonces, ahí el profesor Moisés Soto, hace muchos años atrás, que él ya falleció, pero él nos decía, así es como es el trato de Dios o como es también la voluntad de Dios. Dios trata con el hombre, pero depende también de cómo el hombre reciba el trato de Dios o cómo responda al trato de Dios. Uh-huh. En este caso, Faraón endureció su corazón ante el trato de Dios, ante ver las maravillas, las señales, los prodigios que Dios hacía a través de Moisés. Él decidió endurecer su corazón. Pero también hay otros que son más sensibles al espíritu. Y que nos derretimos como mantequilla. Nos derretimos ante el trato de Dios. Entonces, claramente, la soberanía de Dios Él hace como Él quiere. Sí. Y a veces hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que incluso en la palabra del Señor nos cuesta mucho comprender, el trato de Dios. Y que también nos sucedan a nosotros. ¿Por qué me pasó esto? Si yo hago lo correcto, si yo hago lo que dice la Escritura, si yo trato de hacerlo, me comporto como Dios desea que me comporte, ¿cierto? Pero aún así... Porque a mí, Señor... Me suceden cosas. Pero claro. Hay salmos, hay proverbios que nos enseñan que aún hasta los piadosos sufren como si fueran impíos. Dicen los libros de proverbios. Y aún así los impíos viven y son bendecidos como si fueran piadosos. Pero ahí está también la soberanía de Dios que nosotros debemos también muchas veces aceptar. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe, Él tiene claro todo el panorama de nuestra vida, todo el panorama de la eternidad. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar lo que Él designa para cada uno de nosotros y lo que sucede a nuestro alrededor. Y Dios también, porque Él es justo. Él es justo, Él es fiel. Él es fiel. Él es santo. Entonces, todas esas cosas nosotros no las tenemos. Nosotros no las tenemos. Claro, no las tenemos. Entonces, es como la alabanza de Jesús de Adrián Romero, que a lo mejor... la podemos escuchar en algún momento. Pero dice, hay una alabanza que dice, no es como yo. Pero si la Escritura nos dice que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, lo vimos, ¿cierto? Las características que nos asemejan y nos acercan bastante a la naturaleza de Dios. Pero aún así, no somos iguales hay un gran abismo de diferencia entre Él y nosotros. Y eso nos da a entender quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición frente a Dios. Tenemos que ser adoradores a través de la razón, a través del espíritu, pero limitados para no tampoco envanecernos. Claro, porque hoy en día el hombre sin Dios, claro, cree que Él es su propio Dios. Claro, que Él lo puede todo. Él puede hacerlo todo y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Y por eso es que mucha gente no quiere creer que existe un Dios. Muchos de los ateos que hoy existen, que profesan ser ateos, ¿cierto? Ellos lo hacen porque... no quieren rendirles cuentas a nadie, porque si ellos aceptan la existencia de un Dios, ellos también se van a dar cuenta que tienen que dar cuenta de cómo ellos han actuado, cómo ellos han vivido. Y muchos de ellos no han vivido una vida conforme a los propósitos de Dios y que en su interior, espiritualmente, ellos reconocen que lo que están haciendo no está bien. Uh-huh. Entonces, muchas veces... no entender nuestra posición frente a Dios nos hace envanecernos a nosotros mismos. ¿Y qué dice el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3, hermana María Luisa? 100, capítulo 3. Sí, ¿qué nos dice ese versículo? 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios es nuestro creador. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Es imposible creer, es ridículo creer que nosotros tenemos la autoridad en nuestra vida. Tenemos el control de nuestra vida y el control de toda situación. No. O que nosotros somos capaces de crear a otros seres humanos por voluntad propia. Claro. No tenemos esa capacidad. Lo vemos en muchos matrimonios, muchas parejas que años están luchando por tener un hijo. La ciencia lo ha intentado, in vitro, fertilización, pero tampoco han llegado a parecerse a lo que Dios puede hacer de forma natural, claro, en la creación humana. Entonces, el hombre, si bien tiene la imagen de Dios, eso no lo hace ser Dios. No lo hace ser Dios. Y eso también nos recuerda en Génesis capítulo 3, donde el hombre y la mujer caen del propósito de Dios, desobedecen la tentación. La serpiente engaña a Eva. ¿Y qué le dice? Con que Dios les ha dicho que si comen del fruto ustedes van a morir. No. La serpiente puso en duda la palabra de Dios. Sí. Con que Dios les dijo eso. No. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean iguales a Él. Pero ahí está la gran contradicción, porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Eran perfectos. Adán y Eva eran perfectos. En un lugar perfecto. En un lugar perfecto, en la creación perfecta, con Dios como amigo, que estaba con ellos, se paseaba Dios en el huerto del Edén, caminaba junto a ellos. Pero aún así, Satanás sembró la duda en Eva y ¿qué es lo que hizo? La engañó y le dijo, no, es que Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. ¿Y qué es lo que pasó? Que dice el versículo, uno de los versículos del capítulo 3, que vio Eva el fruto, que era codiciable a la vista, ¿cierto? Bueno, y comió y le dio a su esposo. Cayó en la tentación. Y cayó en la tentación. Y comieron. ¿Y qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Esa inocencia con la cual Dios los había creado, eso se perdió. Y esa relación espiritual se perdió. Se quebró. Pero eso vemos que sucedió porque Eva pensó en un momento, Adán y Eva pensaron en un momento en que podían estar a la altura de Dios y que su posición podía ser igual a la de Dios. Es lo que también pensó Satanás, ser igual a Dios. Y hoy en día podemos ver a través de internet, de la televisión y de muchos otros videos que podamos ver por ahí, cómo muchos predicadores, cómo muchos hombres hablan y motivan a la gente que nosotros también somos dioses, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que también Dios nos dio una autoridad por sobre todo y que estamos casi a la par juntamente con Dios. Creando una falsa autosuficiencia. Claro, y muchos dependen de estas personas que se autodenominan prácticamente Dios en la tierra o la representación máxima de Dios aquí en la tierra, y muchos los siguen y muchos son engañados. ¿Por qué? Porque también buscan esto mismo, estar en una posición más alta y tener un concepto más alto de sí mismo. Como dice Pablo, tenemos que tener un concepto moderado de quiénes somos, ni más ni menos. Entonces tenemos que conocer nuestra posición de quiénes somos nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos creación de Dios. Y claramente no debemos ser engañados por el enemigo, como fue Adán y Eva. Y somos creación de Dios y fuimos creados solamente por el poder de su palabra. Eso es importante, ¿cierto? Él lo dijo. Dice en Génesis, Dios dijo y fue hecho, Dios lo dijo y fue hecho. No hubo aquí una fórmula química, no hubo aquí unos polvitos mágicos, sino que el poder de su palabra creó la humanidad, creó la tierra, hizo toda la creación. Claro, el mundo científico habla de que en un principio había un caldo de cultivo, le llaman ellos, que todos los elementos, ¿cierto?, que existían en aquel entonces se unieron y que todo esto propició la vida, el inicio de la vida. Pero hablan de un caldo de cultivo y ni siquiera saben cómo explicar bien el tema de cómo nació la vida. Es una teoría vaga de cómo pudo haberse originado la vida. Pero eso no explica tampoco el diseño perfecto, la gravedad de la Tierra, la lejanía con el Sol, la cercanía con la Luna. Y vemos en Juan 1:1, que lo voy a leer, ¿ya?, que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y como decíamos, Dios dijo y la luz fue hecha, ¿cierto? Sí. Dios dijo y fue hecho lo que Dios dijo. Entonces, para el mundo judío, para el mundo hebreo y para el mundo griego también, al cual escribe Juan, su evangelio que lo escribe a todos,
había un concepto muy claro de lo que era la palabra. Para los judíos, la palabra de Dios tenía poder, porque a través de la palabra Dios creó los cielos y la tierra, por el poder de su palabra. Y para los griegos también había un concepto acerca de la palabra que era como el ente superior, la divinidad perfecta. Entonces era un concepto teológico para los judíos, filosófico para los griegos. Y cuando Juan ocupa esta frase, hace un guiño a Moisés, donde dice, en el principio, hablando obviamente de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan ocupa esta palabra hablando de Jesucristo. El verbo. El verbo, aunque en griego ahí la palabra es, o el término es logos, que significa palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿De quién estaba hablando Jesucristo? Perdón, ¿de quién estaba hablando Juan? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, da a entender que la creación, y lo mencionábamos hace un rato, que había un consenso en la Trinidad, y Jesucristo estaba ahí presente, y ese poder que los judíos hablaban del poder de la palabra de Dios que fue lo que creó los cielos y la tierra, Juan da a entender que fue Jesucristo, que Cristo estuvo en un principio juntamente con el Padre, y que fue Cristo quien dio origen a todo el universo, al mundo, porque Él es la palabra. Juan dice que Cristo es la palabra de Dios. Jesucristo dio a conocer al Padre a través de Él. Él era la palabra de Dios. Y nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, acerca de esto, de que Jesucristo fue quien creó, el que actuó en la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo creado por medio de Él y para Él. Ven, aquí vemos cómo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nos da a entender la grandeza de Dios y nuestra posición. Y nos da a entender que Dios, que en este consenso trinitario, ¿cierto? En este consenso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos también el versículo 2 o 3 de Génesis que nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Como revoloteando sobre la faz de las aguas en el mundo. Entonces vemos cómo Dios crea todas estas cosas y lo hace a través del poder de su palabra. Y Juan nos habla de que Cristo es la palabra de Dios. Él nos dio a conocer a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, sino que Jesucristo lo ha dado a conocer. Y nos da a entender este gran poder que Dios tiene. Y esto nos da a entender que somos privilegiados al haber sido creados por este Dios tan poderoso, tan omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, justo, fiel, creador, ¿cierto? Redentor, consolador. Ese Dios todopoderoso fue quien nos creó a nosotros, nos entregó su imagen. Aunque el pecado obviamente distorsionó esa imagen en nosotros, pero Él nos dio esa imagen. Pero nos da a entender que a pesar de poseer esa imagen, aún así estamos a millas de poder, años luz de poder ser como Él. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos seguir en este caminar tratando de alcanzar la altura del hombre perfecto, ¿cierto? La estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y quien Él que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. La va a acabar. Entonces, es tan impresionante entender esto de la imagen de Dios, del sello de Dios en la humanidad, porque nos da a entender quiénes somos nosotros, pero también quién es Dios. El poder que Él tiene, su naturaleza, su poder, su autoridad. Y cuando empezamos a decantar toda la información y todo lo que hemos conversado, toda la luz de la palabra, nos damos cuenta finalmente que tenemos la respuesta que no somos parte de la evolución. Claro. No somos seres que hemos evolucionado, porque somos seres que estamos creados desde el principio de la historia de esta forma. Nos crecimos y se nos cayó una parte, claro. No evolucionamos y se nos cayó la cola. No nos enderezamos al andar, sino que fuimos creados en un diseño. Cuando entendemos que hay un diseñador, que hay un ser racional que nos pensó, entendemos que tampoco la evolución es parte de nuestra vida. Y Dios puso entonces su imagen en nosotros desde el principio. Claro, ese es el sello al cual nosotros nos referimos como título en este programa, que la imagen de Dios, esas características que Dios puso en nosotros son ese sello
distintivo que Dios puso en cada uno de nosotros. Y eso es muy importante, como decía mi esposa, no somos producto de la evolución, no somos producto del azar. Si usted, bueno, hay muchas cosas que científicamente nosotros no las vamos a poder negar, obviamente, y tampoco somos expertos en la ciencia o en alguna disciplina científica, pero sí, a través de la palabra del Señor, y podemos, desde el punto de vista cristiano, podemos analizar muchas cosas que nos dice la palabra y que obviamente las creemos por fe. Y la misma palabra nos da evidencia de que son reales. Y él también, el testimonio del Espíritu Santo, nos da evidencia de que lo que su palabra nos dice es real. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la evolución siempre nos dice que es de menos a más, ¿cierto? Que el hombre proviene, y como muchos lo sabemos, ¿cierto? Y nos enseñan en los colegios desde pequeñito, que lo más probable es que el hombre venga sea un ser evolucionado y que evolucionó de los primates, ¿cierto? Del mono, como decimos, el hombre viene del mono. Eso es lo que nos enseñan muchas veces. Y si ustedes se fijan, la ciencia nos dice eso, que el hombre es como, en este caso, la evolución máxima, ¿cierto? Va creciendo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que Dios creó al hombre de forma perfecta. Eso nos dice la palabra del Señor, que Dios no creó un animalito y que ese se fue perfeccionando hasta alcanzar la estatura del ser humano. No hay una línea de tiempo de evolución que la palabra pueda trascender o que pueda transmitirnos. De hecho, en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y eso es muy importante, porque así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, Pablo vuelve a retomar esa idea y nos dice porque somos hechura suya. No somos producto de la evolución, ¿cierto? No somos producto de la evolución, que nos dice que vamos de menos a más. La palabra de Dios nos dice que vamos de más a menos, ¿cierto? Eso nos dice la palabra del Señor, que el hombre corrompido por el pecado ha ido degradándose, pero en Cristo nuevamente retomamos esa imagen y semejanza. Cristo murió por mí, murió por nosotros, murió por usted que nos está escuchando, que nos está viendo, para que usted vuelva a, ¿cierto?, restaure esa imagen de Dios en su vida. Y dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya. Y cuando vemos en el griego esa palabra hechura, si usted va a algún diccionario o usted busque por internet, ahora que está fácil, ChatGPT y todo, usted busque la palabra hechura. ¿Y cuál es la palabra hechura en griego? ¿Cuál es el término griego? Es poema. Y algo muy hermoso, porque Dios nos dice, somos poema de Dios. Somos su poema. Somos su poema, somos poema suyo. Y cuando hablamos de un poema es algo muy romántico, algo donde está involucrado sentimientos, pensamientos, dedicación, hay tiempo. El poema tiene que ser pensado de tal forma que cada línea calce con la anterior y que la anterior calce con la posterior y la primera con la cuarta y el primer verso con el siguiente. Tiene que haber una rima, tiene que haber un conteo de sílaba, un conteo de frase. Un poema no es un escrito cualquiera donde yo vacío un sentimiento, sino que también ese poema tiene un orden, tiene una estructura. Por lo tanto, este poema que somos nosotros, y a mí me dan ganas de llorar cuando lo pienso, nos invita a amarnos y decir, wow, Dios de forma romántica puede ser, o con tanto amor pensó en cada uno, que no se me pasa por la cabeza, por ejemplo, decir, yo estoy enojada con Dios porque me hizo crespa. Oye, Dios pensó en este poema que se llama María Luisa y dijo, la voy a hacer crespita. Entonces también nos invita a que como hijos de Dios sepamos quiénes somos y tengamos un valor en autoestima, un autoconcepto, que nosotros nos queramos porque Él nos ama, nos pensó con las uñitas, con todo. Yo me imagino un poema estructuralmente en morfología, transformándolo un poco de lo redactado escrito a la morfología humana, que en cada detalle no se le pasó ni una coma ni una letra en hacernos. Y nos pensó en cada uno de los momentos de nuestra vida y cómo íbamos a hacer. Por lo tanto, yo le invito a que hoy día podamos conocer quién es Dios, cómo nos creó y en esa reflexión entender lo maravilloso que somos y que usted pueda amarse, quererse y dejar de renegar con lo que ve en el espejo.
o con las falencias que usted pueda o crea que tiene. Ámese, quiérase, porque fue pensado de forma muy romántica a través de esta hechura. Sí. Y eso es la grandeza de la naturaleza humana, poder también aceptarnos como Dios pensó en crearnos. Todo lo que Él pensó para nosotros, Él lo llevó a cabo. Y por lo tanto, todo lo que el Señor pensó es lo que somos. Y si lo pensamos así, somos perfectos. Entre comillas, perfectos. Porque la perfección la alcanzamos a través de Cristo, pero Dios nos creó con un propósito, Dios nos pensó, Dios no dejó en el aire algunas cosas, o le faltó por hacer en nosotros, sino que todo lo pensó muy detalladamente. Así que, bueno, llegamos al final de este programa. Primer programa. Ha sido de bendición para nuestras vidas. Sí. Queremos seguir acompañándolo a usted y que usted nos acompañe a nosotros a través de la sintonía, si nos están escuchando, si nos están viendo a través del video, de televisión, de diferentes plataformas, redes digitales, ¿cierto? Redes sociales. Virtuales. Claro, le invitamos a que nos siga acompañando en este programa donde vamos a hablar muchos temas como este, y yo creo que este comienzo es bastante alentador porque nos da a entender que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios no nos creó para llenar el mundo solamente. Claro, sino que nos creó con un propósito. Y en Cristo encontramos ese propósito, esa imagen, esa hechura de Dios en nuestra vida. Así que nos despedimos, les dejamos invitado a que nos siga sintonizando. Y este ha sido el programa Hechos a su imagen. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.